Las revoluciones no se tratan de hazañas de héroes que vuelan en 1000 pedazos al enemigo inconmensurable, sino sobre el coraje, el carácter, el miedo, la angustia y la esperanza detrás de quien jala el gatillo, sobre preguntarte quién es y por qué porta el arma. Aquel que porta un arma y se enfrenta a la muerte por una causa social es porque ya ha muerto todos los días ante el mundo que le permite vivir aquel con el que hoy se enfrenta. Y también se trata de entender por qué quien defiende el sistema lo hace. La indiferencia combatiendo al inconforme, la comodidad y el hartazgo derramando sangre, cada una luchando por ser la nueva dominante. Nunca es blanco y nunca es negro, pues en nombre del bien ambos bandos justifican su violencia. For the greater good. Call it what you will. Let's call it war. No quisiera perder el tiempo haciendo un enunciado de por qué Andor es el mejor Star Wars en 47 años, llenándolos de adjetivos superficiales. Andor es más que el mejor producto de su franquicia. Es una obra profundamente conmovedora y reflexiva que llega en tiempos de intolerancia y resistencia. Un estipulado remarcable sobre la lucha contra un sistema que no está tan bien ejecutado ni en las mejores adaptaciones de ciencia ficción contemporáneas. Andor es más allá de Star Wars. Es una tele tan bien escrita que te hace levantarte con el corazón ardiendo para una causa que no existe. Cuando te preguntas por qué Andor de entre todas las cosas se siente tan viva y compleja, creo que la respuesta es, más allá de las características de su escritura, como podría ser la cantidad de referencias realistas con la que viste en la serie, la complejidad de sus burocracias, jerarquías o la calidad subtextual de su diálogo, es que la idea principal de la historia es la convicción, la que existe en todos sus personajes. ¿Y a qué límites son capaces de llevarse con tal de saciar sus convicciones? Eso hace que todas las tramas de esta serie sean alimentadas por la convicción de estos. Esto significa que no pasará nada en esta historia que no sea provocado por la activa acción de un personaje y sus ideales, y no habrá conflicto que no nazca del choque de estos. El sesgo de la ética ideal inmadura de Cyril, que le lleva a hacer una redada accidentada en Ferrix, la ambición por escalar en la burocracia de Dedra Meero, que la hace perseguir hasta el cansancio a Ferrix y sus habitantes gracias a esta redada accidentada, el inquebrantable empuje amoral de Luthen Rael para lograr victorias en la rebelión que financia e impulsa desde las sombras, y donde explota el dolor de aquellos que sufren, como la gente de Ferrix. Y finalmente la convicción de quienes pierden todo en manos de la injusticia y no les queda más verdad en la vida que luchar. Y es justo en este entramado que el arco de Cassian, su protagonista, consiste en buscar esa convicción. Ser la pieza que casi embona en determinados momentos, pero no termina de hacerlo. Superar el individualismo y escepticismo hasta que es movido lo suficiente por el sufrimiento colectivo para finalmente encajar en este esquema revolucionario. Encuentra su convicción como la resolución de su arco en esta temporada. Y todas estas convicciones se responden, se extienden y contagian en consecuencias y engloban temáticas en un circuito narrativo armonioso. Por eso Andor es compleja, porque sus preguntas, hechas desde un personaje y en una trama concreta, son respondidas en otro personaje, otro lugar y trama completamente diferente. El nivel de armonía narrativa es impecable. Una vez dado el golpe de Aldhani, un gran clímax contra el Imperio, el mundo de la serie cambia radicalmente en respuesta a esto. De manera orgánica y viva se acomoda políticamente, que es lo que dice Luthen al principio del tercer arco, una vez que la primera chispa de violencia es emitida. The Empire has been choking us so slowly we're starting not to notice. The time has come to force their hand. People will suffer. That's the plan. Ese golpe es tan brutal que en represalia las políticas de seguridad del Imperio se vuelven caprichosas, brutales e injustas, y esas palabras como enunciado forman un plan político para provocar una guerra. Sin embargo, no son palabras vacías, no es un diálogo adulto para vestir la temática revolucionaria, no es solo un diálogo de verosimilitud y remembranza al mundo real, a la historia real de la humanidad, es el estipulado de todas las reacciones narrativas que habrán en el resto de la temporada, sujetas a estas palabras. Cassian es encarcelado pasando por el lugar equivocado en el momento equivocado para llenar una cuota imperial nacida de este golpe. Ferrix es puesta en ley marcial y sitio imperial con las facultades que el emperador otorga a sus funcionarios después de Aldhani, que le permiten a Dedra Meero llevar a cabo sus investigaciones brutales. Y si no fuera por esa llama desproporcionada, la gente de Ferrix no tendría las razones para levantarse contra el Imperio. Todos los posteriores arcos de Andor rompen el status quo del mundo en respuesta a las palabras de Luthen y en respuesta a Aldhani. La convicción de Luthen como personaje contagia a todas las demás tramas. Y hay una más, la más poética.
Kino Loy y la prisión. Este arco es para mí no solo el mejor, también el más importante, y porque en armonía al tema de la serie, representa en su independencia narrativa las razones por las que existe la revuelta en primer lugar. Es la comprobación de la tesis de Luthen, mediante los personajes, sus dinámicas y sus arcos. El Imperio lleva tanto tiempo oprimiendo que se convirtió en la norma, lo cotidiano, una visita permanente que nadie nota. Y Kino Loy representa eso en su dinámica de personaje y dentro de la dinámica de la prisión, que me parece conceptualmente malvada y aterradora. Un lugar que se regula solo mediante los propios prisioneros, automatizada, haciéndolos competir mientras hacen producción en masa para el arma que va a parar en seco cualquier disidencia. Consolados y regulados solo por la esperanza de acabar su condena. Kino es un líder que salvaguarda a los suyos en contra de la represalia. Los tiene calmados, controlados, productivos, pero es cómplice de mantener el miedo, aferrado a un sistema que funciona o que debería funcionar en un sentido de intercambio justo con la condena, hasta que las políticas del Imperio cambian. La violencia de Aldhani enciende una respuesta violenta del Imperio y se rompe el acuerdo de justicia. El Imperio es tan cruel, cínico e indiferente que provoca una instintiva reacción de supervivencia. La esperanza se torna en contra del Imperio en lugar de trabajar para él, y hay rebelión. El arco de la prisión es en su independencia, la alegoría de la rebelión en la galaxia. La violencia y cinismo del Imperio rompe el conformismo dormido de su yugo para provocar lo que Luthen profesaba, una llama inextinguible, una red de eventos y personas que están prendiendo fuegos. El espíritu humano, cuando es llevado al extremo, salta como un animal acorralado. Si dejas que la rana sepa que se está hirviendo viva, salta, pero si la dejas cocer lento, duerme entre el calor del agua. Desde Aldhani, en armonía, todos los personajes sufren la tesis de Luthen, saltan como ranas hervidas. Y del haberse roto y tocado el peor fondo demostrable por el Imperio, nace su convicción para una rebelión. El clímax en Ferrix es lo mismo, se completa el circuito narrativo, volvemos donde la historia inició, pero con un mundo que ha cambiado, con personajes que han sido obligados a cambiar, un imperio que ahora vuelve anonadado con la idea de cazar enemigos con rostro, terroristas en las sombras, objetivos de guerra focalizados, disidentes, tanto que en la propia secuencia ignoran el verdadero hervidero que han provocado ante sus pies, entre quienes ni siquiera volteaban a ver, aparentemente ruido inofensivo. It's when it stops. That's when you really want to start to fret. La rebelión le es tan ajena al Buró de Seguridad del Imperio que ni siquiera la pueden comprender por lo que es, por el movimiento social de inconformidad de supervivencia colectiva en lo que se transforma. Andor es también un Star Wars de matices. No deja de ser, como en ejemplos de la historia real, un movimiento burgués y político que usa a las masas como fuerza armada, como lo fue la Revolución Americana, que no por ello le pinta de negatividad, pero sí de realismo y estructura como movimiento. Ya no es solo rebeldes de la bondad contra la maldad, sino élites acomodadas aprovechando su espacio en el Senado y la capital para mover hilos, financiar batallones, comprar armas. Vemos el lado poco glamuroso y técnico de una rebelión, y de detalles de tono así, Andor obtiene vividez. Vemos una conciencia de la violencia y el sentido de la guerra, el costo humano. Luthen vomita sus pecados, sus culpas y su remordimiento ante lo que se tiene que convertir para luchar una guerra. Un monólogo que explora más de Star Wars y sus ambigüedades de lo que 1000 cómics podrían aportar. Vemos personajes cumplir sus funciones de acuerdo a sus capacidades y limitaciones, lo que los hace interesantes. El papel femenino de la rebelión se representa tanto en quien abandona su feminidad y su rol de género de burguesa acomodada para ser justamente la imagen universal de una revolucionaria con rifle en mano en el campo de batalla, pero también vemos al personaje femenino que desde su rol femenino hace su lucha, y eso la hace un personaje increíble y real. Una madre que como madre hace sacrificios para la guerra, que como esposa lucha sus batallas. Alguien al que no se le tiene que transformar para decirnos que está peleando y sacrificando todo desde su cotidianidad, y cuyas herramientas políticas terminan siendo hasta más dolorosas de usar que la violencia en el campo, y tal vez hasta más indispensables. La rebelión en Andor es humana, con escalas y complejidades en el matiz, y por eso provoca tanta emoción. Los cúmulos que se hacen en el guión de Andor siempre radican en lo que los personajes pierden o sacrifican, lo que dejan atrás, lo que sabes que tiene valor, siempre jugueteando con lo trágico, lo que les deja huella, lo que les hace héroes grises, siempre manchando sus victorias de una u otra forma, por la vulgaridad del individualismo, el infortunio que nos recuerda que en este mundo no todos lo logran, y sobre todo, la tonalidad permanente en cada arco de que
Las revoluciones cuestan vidas, cuestan corazones que se encendieron con la misma fuerza de aquellos que sí sobrevivieron, cuestan gritos que también creyeron en la libertad o en una nueva esperanza. Las revoluciones se rellenan todas las noches llorando a los que ya no están y dejando que los rituales de despedida enciendan aún más la llama de la lucha por la mañana. Al final ese es el sentido de esta trilogía, la convicción colectiva que permite plantar las semillas de un jardín que nunca llegarán a ver, y eso es lo que hace un verdadero revolucionario. Y en pocas obras esa idea está también capturada, como en Andor. Y con ello, Tony Gilroy hizo el mejor Star Wars y una de las mejores series de la historia.